Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta masterclass que hemos organizado dentro de la Semana de la IA, de la Inteligencia Artificial de INESDI. Yo soy Ana Sánchez Blanco, soy la directora académica de la escuela. Tengo el placer de presentaros a Diego Plaza, que es el ponente de hoy. Diego es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado también en ADE por la UNED, además de tener un programa de desarrollo directivo en Instituto de Empresa. Es un entusiasta de la tecnología y tiene más de 15 años de experiencia en empresas líderes del sector como Microsoft, IBM y HP. Actualmente, desde 2018, es Account Manager en Microsoft, donde ha liderado iniciativas como el impulso a la divulgación y adopción de la IA generativa como parte del equipo de innovación de Microsoft. Gestiona grandes cuentas, empresas del IBEX, en el sector de industria y además, bueno, es un apasionado de la docencia y la divulgación y dirige nuestro máster en marketing e inteligencia artificial de INESTI, ¿vale? Este máster es una propuesta de valor única en el mercado que se centra en la revolución que ya está suponiendo la inteligencia artificial en todo el ciclo de marketing y cuya próxima convocatoria comenzará en octubre. Hoy Diego nos va a hablar de casos de uso de la inteligencia artificial aplicada por sectores como en la banca, en la industria, en el sector público o las telco, entre otras, ¿vale? Pues bienvenido, Diego. No te quito más tiempo. Ahora mismo somos 100 personas conectadas, ¿vale? Por eso, bueno, pues vamos a empezar ya, aunque hay más gente apuntada, pero yo creo que ya somos un volumen suficiente como para poder empezar. Y nada, tuyo. Fenomenal, muy bien. Pues nada, vamos a ello. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nada, encantado y nada, gracias por vuestro interés porque la verdad es que el mundo de la IA está viviendo un momento apasionante. Va a tener un impacto de disrupción y de innovación en muchas facetas, en todos los sectores. Y creo que es una ola tecnológica que, bueno, merece la pena subirse a ella y que todo aquel profesional que conozca cómo aplicar la IA de manera práctica a su sector o a su área de actividad, pues va a tener un plus en el mercado y una proyección profesional mayor, ¿no? En general, eso es lo que estoy viendo desde que desde que ha empezado esta ola sobre todo de la inteligencia artificial generativa. Estoy compartiendo, a ver, un segundo, ahora. Bueno, os decía, vamos a ver hoy a vista de pájaro cómo ha avanzado la IA, qué es esto de la IA generativa y por qué es diferencial y cómo lo aplicamos en un entorno empresarial y concretamente a sectores de actividad. Y esos sectores de actividad, algunos de los cuales ha mencionado Ana. Entonces, en primer lugar, un poco por situarnos los conceptos. Dentro de la inteligencia artificial, bueno, el concepto más genérico habla de imitar la inteligencia humana. Todavía no estamos ahí. Eso es la inteligencia artificial general, que es una máquina capaz de razonar como una persona. Lo que hasta ahora es una formulación teórica, no estamos todavía allí. Aunque a veces parezca que la IA generativa, si habéis trabajado habéis probado ChatGPT, que es la fórmula a lo mejor más conocida por el gran público, a veces parece que razona, pero es una simulación y ahora veremos un poco en qué se fundamenta. Y por mucho que parezca que razona y que sea esa simulación, realmente eso tiene muchas aplicaciones prácticas. Decía que la aplicación de inteligencia artificial o la modalidad de inteligencia artificial más común hasta hace bien poco, antes de 2021, era el machine learning. El machine learning requería un entrenamiento de volúmenes grandes de datos y específicos para un caso de uso concreto, ¿vale? Entonces eso pues tenía un tiempo de procesamiento y un tiempo de preparación considerable. Y tiene, porque sigue teniendo aplicación. Después pasamos al deep learning, que es un subconjunto del machine learning, que también requiere un volumen importante de datos y esos datos tienen que recopilarse exclusivamente para un caso de uso, ya sea pues identificar, clasificar información, resumir información, etcétera. Y por último lleva la IA generativa. La IA generativa
tiene un valor diferencial. ¿En qué sentido? En que está entrenado con un modelo tan grande de datos, es decir, en realidad es toda la información jamás publicada en Internet desde el principio, de todo tipo de formatos, que se ha convertido en una herramienta mucho más, es capaz de generar contenido nuevo y es capaz de entender el lenguaje de una manera mucho más avanzada de lo que había podido cualquier otra ola tecnológica hasta ahora. Y es por ello por lo que desde que salió esto con ChatGPT, OpenAI, etcétera, y todo lo que ha venido después, está generando tanta expectación y está generando tantos titulares, ¿no? En los medios y tanto debate. Comparando un poco lo que os acabo de decir, los modelos tradicionales de Machine Learning, necesitabas, por un lado, oye, quiero, por ejemplo, tener un modelo que analice el sentiment, es decir, la propensión a compra de mis clientes. Pues tenía que entrenar un modelo específico para ello. Necesito clasificar los correos que me llegan a un buzón entre pues, los que sean quejas para un lado, los que son sugerencias para otro, los que sean oportunidades de venta para otro. Eso es clasificación y requería otro modelo distinto. Y todo ello con, como os decía, recopilar información, mejorar su calidad, elegir un modelo, entrenar un modelo. Todo eso es un time to market, es un tiempo de preparación que necesitas, ¿no? Y que al final ralentiza la adopción. Y como digo, la IA generativa es capaz de hacer todo esto junto. Todos esos objetivos que nos marcábamos con modelos individuales, todo eso la IA generativa lo puede hacer de serie y tú lo puedes mejorar con información tuya propia, pero ya es capaz de llevar a cabo esas funciones, incluso otras nuevas que antes no se podían hacer, como por ejemplo crear imágenes o crear vídeos, estamos empezando a hacerlo a partir de una descripción de lenguaje natural. Es decir, cada vez más nuestra interacción con la tecnología va a ser hablarles como os estoy hablando yo a vosotros. Esto es lo que se llama el prompting. El prompting es dar una instrucción, pero una instrucción en el lenguaje natural, y que tú puedas tener una conversación con cualquier aplicación tecnológica y que te devuelva un resultado de acuerdo a o en función de lo que tú le hayas pedido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto en qué se basa? Bueno, todo esto empezó en los Large Language Models, esos modelos de lenguaje grande que son el fundamento de esta ola tecnológica. En un principio, de entrada a texto y salida a texto, como es ChatGPT. Simplemente es una interfaz de conversación muy avanzada donde le puedes pedir todo tipo de información y que, bueno, responde de manera bastante coherente. Más allá de eso, como decía, se trata de un modelo avanzado de procesamiento de lenguaje que lo que hace es incorporar un motor de razonamiento, que es lo que permite generar contenido nuevo que está basado en todo lo que tiene entrenado. Como es tan generalista y es algo que se puede poner en marcha en muy poquito tiempo, es una tecnología muy rápida de implementar o mucho más rápida de implementar. Y eso es lo que ha llevado a que, por ejemplo, ChatGPT, que fue el primero que salió, es el producto de más rápida adopción de la historia. Fijaos aquí el tiempo que tardaron en alcanzar 100 millones de usuarios. Esto es un fenómeno viral puramente. Incluso Facebook tardó varios años. ChatGPT en 3 meses estaba ahí. ¿Por qué? Porque se ha dado una conjunción que se trata de una ola tecnológica donde se ve la adopción y el uso y el retorno de la inversión por parte de todos, de inversores, de empresas, del gran público, de manera bastante clara. Y de ahí que se esté moviendo tanto y hay una carrera alrededor de esto por parte de las grandes empresas tecnológicas de sacar nuevos productos al mercado. Una competencia sana bueno, está siendo, que ha hecho que en los últimos 2 años están saliendo noticias a un ritmo frenético. Y ahora veremos algunas pinceladas. Pero esto realmente, ¿por qué? Porque es posible. ¿Cuál es el salto que ha permitido pasar del machine learning y el deep learning que os contaba antes a la IA generativa? Bueno, pues es que fijaos, esto es el volumen de información con el que está entrenado el modelo. Estamos hablando de billones de parámetros. Y cuando digo billones de parámetros, esto es más parámetros que las conexiones neuronales que tiene el cerebro humano, que aunque no sea el mismo parámetro, nos da una idea de lo enorme que es esto. Y esto es GPT-4
y todos los anteriores, pero están creciendo a un ritmo muy, muy rápido el volumen de datos con el que están entrenados y cada vez con datos más precisos y más coherentes, con lo cual los resultados están avanzando a pasos agigantados. Dentro de poco tendremos GPT-5, que también se promete ser una revolución, en el sentido de que los primeros modelos también tenían un efecto en el cual si tenías una interacción durante mucho tiempo, creaban alucinaciones. Alucinaciones es inexactitudes en las respuestas. Bueno, pues esto se prevé que se vaya cada vez más resolviendo de tal manera que el proceso de interacción con esta tecnología sea cada vez más rico. Y a partir de aquí, bueno, como digo, ha habido, no solo hemos hablado de OpenAI, pero hay muchos otros players, como puede ser toda la parte de Google Gemini, en el caso de Google, Microsoft, lo sabemos bien, como digo, hemos incorporado OpenAI a Azure, a Microsoft Azure, que es la cloud de Microsoft, pero también hay otros, como puede ser los modelos de Mistral, que es la gran startup europea de esto, de la IA generativa, o u otros, como puede ser el Llama de Meta, ¿no? De antiguo Facebook. Entonces, todo esto, el siguiente paso ha sido los modelos multimodales, que es no solo entra texto y sale texto, sino que aquí lo que hay es un LLM avanzado que está entrenado con todo este tipo de formatos, además de todas las imágenes jamás creadas y publicadas en Internet de código de licencia abierta, audios, vídeos, todos los vídeos que tenemos en Internet, todo esto está almacenado en una base de datos vectorial. Esto se traduce, por así decirlo, a un formato vectorial, que es lo que permite que todos estos formatos puedan interactuar entre ellos. Con lo cual yo puedo pedirle que me cree una imagen, que me cree un vídeo, o que me automatice un proceso, o que me cree código, cosa que me cree código, por ejemplo, código Python para hacer un nuevo modelo de data science. Pues se lo puedo pedir con lenguaje natural y que me lo cree. Em, y esto nos abre mucho más el abanico de casos de uso que podemos llevar a cabo. Esto es un ejemplo de esa multimodalidad. Es una presentación de una de las versiones de GPT donde básicamente se le pregunta, bueno, ¿y qué ocurriría si cortamos las cuerdas? Entonces, y dice directamente, o sea, la capacidad de entendimiento del lenguaje, de interpretación de la imagen, sin ningún tipo de entrenamiento previo, ya de caja, nos dice, si cortamos las cuerdas, los globos saldrán volando, ¿no? ¿Por qué? Porque es capaz de identificar que hay globos, que hay un volumen muy grande, que si cortas la cuerda saldrán volando. Esto es un avance exponencial respecto a lo que era capaz de hacer la tecnología antes. Sin directamente dándole esta imagen. No como antes en Deep Learning, que había que pasarle 5.000 imágenes para que fuera capaz de reconocer por poner un caso, para que pueda ser capaz de reconocer a una persona en una foto o un objeto concreto, sino ya de caja, ya de serie viene con esta capacidad. Bueno, y esto va más allá. Es decir, ahora ya lo que estamos viendo es el ser capaces de crear vídeos a partir de descripciones textuales. Esto es Sora de OpenAI, que es la nueva funcionalidad que lo que permite es, a partir de, como digo, una descripción, generar un vídeo de 1 minuto de longitud. Y este simplemente se le dice, créame un vídeo con unos cachorros jugando en la nieve. Realmente lo interesante de esto es que es capaz de entender cómo funcionan las leyes de la física. Es decir, crean vídeos donde interpreta cómo la nieve, si se sacude un perro, cómo se dispersa la nieve. Entonces crea imágenes muy realistas. Digamos que el modelo ha aprendido a interpretar, como digo, el mundo. Es un simulador de mundos, por así decirlo, no solo un creador de vídeo. Y de hecho, lo estamos aplicando ya en áreas como el turismo. Aquí esto es un ejemplo de una imagen sintética, a pesar de lo realista que se ve. Si veis aquí a la izquierda, esto es el prompt, es la instrucción que se le ha dado para crear un vídeo, que básicamente dice, "Oye, créame una imagen para un folleto publicitario donde se vea la grabación de un dron sobre la costa amalfitana de Italia, que sea atractivo, tal, que se vea las agradables vistas del mar, etcétera, y que esto sea una imagen promocional. Y, y por muy realista que se vea, esto es una imagen sintética, un vídeo sintético. Evidentemente, luego veremos el uso de la IA responsable.
que tiene que aplicarse a todo esto. Es decir, pues que estos vídeos no deben retratar o no deben representar a nadie real, que deben tener un sello que diga se ha generado por inteligencia artificial y que no sea una marca de agua que no se pueda quitar del vídeo, como podéis ver aquí, y realmente que se identifique claramente como generado por IA, de tal manera que las reglas del juego sean razonables y cumplan la regulación. Eso es un aspecto fundamental. Y luego por ver dónde dónde estamos llegando. Esto es la última investigación que para mí es un ejemplo de multimodalidad, de comprensión de la IA generativa y de procesamiento de la IA generativa a partir de información en múltiples formatos. Y este es básicamente es una interacción entre un robot que utiliza IA generativa de OpenAI y un instructor que lo que le va a pedir es hacer una serie de tareas con lenguaje natural. Y vamos a ver la naturalidad con la que, valga la redundancia, con la que responde el robot. Se trata de visión espacial, se trata de interpretación de la información, se trata de generación de lenguaje natural con una comunicación muy humana. Great. Can I have something to eat? Aquí le dice, dame algo, ¿puedo tomar algo de comer? Sure thing. Y aquí, bueno, básicamente aquí el robot le dice, bueno, pues aquí tienes, interpreta lo que es comestible, ¿no? De la mesa. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? Dice, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué has hecho lo que acabas On de hacer? it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Le dice, ¿por qué has hecho lo que has hecho? Y a la vez ordena la mesa. Lo hace y a la vez le explica por qué, porque era el único objeto comestible que había sobre la mesa. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? ¿Dónde crees que deberías poner los platos que tienes delante? No te voy a dar más pistas. The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Y le dice, bueno, pues tendrá que ir a clasificarlo junto al resto de platos. Pero fijaos que reconoce que ese objeto es es un lugar para poner la vajilla. Y interpreta todo tipo de imágenes y qué son y para qué sirven de manera inmediata. All right. So, how do you think you did? Y le dice, ¿qué tal lo has hecho? ¿Qué crees que tal lo has hecho? ¿Qué tal crees que lo has hecho? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. A mí esto me parece una aplicación espectacular. Y vamos a ver, o sea, esto realmente, la aplicación que tiene para todo tipo de trabajos en fábricas, en asistentes personales, bueno, esto todavía está lejos de ser algo, digamos, cotidiano, pero nos da una imagen de hacia dónde está yendo la investigación en inteligencia artificial. Bien, dicho esto, otros avances. Bueno, quizá después de ver esto, os voy a contar ahora sobre cómo crear imágenes o que esto es capaz de crear imágenes. Y después de ver el vídeo del robot, bueno, pues esto es otra manera de enfocarlo. Esto a mí me parece interesante porque las aplicaciones de creación de imágenes son capaces, como esta de Midjourney, que es una de las que hay en el mercado, son capaces de crear imágenes incluso basadas en conceptos abstractos, como por ejemplo la belleza o un árbol de la vida. ¿Qué es un árbol de la vida? No lo sé. Represéntalo como tú crees que debería ser. Bueno, pues me representa este árbol con una especie de aura, ¿no? Bueno, ¿es esto la belleza? ¿Esto es un árbol de la vida? Pues no lo sé, pero además te da varias variantes que puedes iterar con ellas. Fijaos el potencial enorme que tiene esto para la generación de contenido de marketing, porque es capaz de generar o de transmitir emociones. Un ejemplo que me parece interesante, a veces puede parecer un poco jocoso, pero me parece muy representativo. Este fue una prueba de, bueno, pues créame una imagen de un gato jugando a videojuegos y que tiene problemas de red, ¿no? Esto es una imagen totalmente sintética. Este gato no existe, a pesar de lo realista que se ve. Y me llama la atención porque es capaz de entender que si estás jugando a videojuegos y estás ahí en medio del fragor, pues del juego,
pues si te quedas sin internet te agobias. Entonces, y es capaz de representar cara de agobio en la cara del gato. Entonces, que es capaz de representar emociones. Y si lo es capaz de, y os aseguro que si lo es capaz de hacer en un gato, en una persona también. Entonces, es capaz de transmitir emociones, transmitir conceptos abstractos. Y a la hora de generar imágenes, vídeos que puedan servir para una campaña de marketing, esto es potentísimo. Y esto da a los profesionales del marketing, va a dar unos superpoderes en toda regla, ¿no? En esa capacidad creativa, esa capacidad de iterar y sacar nuevos productos al mercado. Y más allá de eso, ¿no? Es capaz de representar tu voz a partir de escucharte una vez, replicarla. Estamos también trabajando con avatares bueno, pues representen con una imagen de una persona, que ese avatar tenga, pues, que te conteste, más allá del chat GPT, que puede ser un poco frío, que también sea un avatar que de manera natural mueva los labios en los idiomas que tú quieras y te interactúe contigo como hace ChatGPT, pero de una forma mucho más humanizada. Y la inteligencia artificial también está por ejemplo, que a partir de una sola imagen y un clip de audio sea capaz de crear un vídeo de esa persona hablando bastante realista. Esto aquí sí se ha pasado simplemente un clip de audio y esta imagen que veis aquí a la izquierda de esta mujer sonriendo. ¿Y cómo But you can imagine I have a lot of questions. So I'd love to begin with you firstly, just because todavía I se le read that you nota started out in quizá advertising algún pequeño and margen de now you mejora run para que sea a wellness más business. natural, pero ya está, es bastante realista. Y con esto, bueno, generando, con toda esta combinación de elementos, pues se puede generar un anuncio como, pues, un anuncio generado íntegramente con inteligencia artificial, Champion, there's a fire that burns alike. con un A guión spark of atrayente, unyielding que determination. atrape, en From fin. courts to tracks, there Y bueno, y mucho más, ¿no? Esto al final son ejemplos múltiples que os puedo poner. Entonces, con esto, ¿qué se puede hacer en los diferentes sectores? O cómo lo llevamos al mundo empresarial. Nosotros desde Microsoft lo que hemos hecho es una alianza con OpenAI, donde bueno, ha habido una inversión millonaria adquiriendo el 49% de OpenAI, pero OpenAI y Microsoft siguen siendo empresas separadas, donde cada una trae lo mejor de sí, que son fundamentalmente OpenAI, esos modelos, esos LLMs tan potentes, y Microsoft, por un lado, el uso empresarial, el uso que siga la regulación. En este caso, si veis ChatGPT público, lo que dice es que si tú interactúas con el ChatGPT, cualquier cosa que subas lo van a utilizar para mejorar sus modelos, por tanto, dejan de ser tus datos. En Microsoft no, lo que hacemos es implementar los modelos de LLM de OpenAI dentro de Microsoft Azure, que es la cloud de Microsoft. Y de esa manera asegurar que esos datos se permanecen solo bajo el control del cliente o de la persona o organización que esté usando ahí la cloud de Microsoft, con todos los mecanismos de seguridad, privacidad, etcétera, y además un ecosistema ampliado que permite llegar a muchos más casos de uso. Y todo esto con todos estos modelos de lenguaje, GPT-4, de GPT-4 con visión, que es la parte de imágenes y vídeo, de otros modelos de imágenes, de speech to text, etcétera. Y esto nos permite, pues, combinar estos servicios de OpenAI dentro de un ecosistema mucho más amplio. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues básicamente podemos combinar cualquier pieza de las que veis aquí y con ello, por ejemplo, poder automatizar un proceso porque utilizamos la potencia de OpenAI o Azure OpenAI junto con, por ejemplo, una herramienta de reportes de información como es Power BI para pedirle que me cree un informe de tal tema o qué ocurriría si los costes de tal producto hubieran cambiado, cómo habrían cambiado los resultados de mi empresa, por ejemplo, y que te cree un reporte a partir de ello, con lenguaje natural, como lo estoy diciendo yo ahora. O igual que pues que en una llamada a un contact center, que esté escuchando, con este servicio de speech, esté escuchando lo que está diciendo el cliente, que lo esté transcribiendo y que OpenAI se conecte al CRM, ya sea Salesforce o Dynamics, etcétera, el CRM de tu empresa,
para ver si ese cliente ya se ha hablado antes con él, qué es lo que se le ha ofrecido y que le sugiera al operador del contact center, oye, pues le podrías contestar que este nuevo producto que nunca se lo hemos llegado a ofrecer, porque es un cliente recurrente, pero este producto nuestro no lo tiene, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo de hiperpersonalización en el servicio a cliente, ya sea del proceso previo de marketing, como una vez o en ventas o en atención al cliente en general. Hiperpersonalización porque nos permite diseñar ofertas de acuerdo a los intereses del cliente en cada caso y de acuerdo a su histórico. Eso es algo que hasta ahora era imposible de hacer porque requería un volumen de tiempo, era inviable. Esto lo puede hacer casi con un chasquido de dedos, ¿vale? No quiero exagerar un poco. Requiere cierta preparación, pero es mucho más rápido que antes. Decir que, bueno, ahora mismo el mercado está en constante expansión. Las GPUs, que son esa potencia de procesamiento, si os fijáis en la cotización bursátil de Nvidia, que está subiendo como la espuma, nos da una idea de la importancia que tiene este sector y cómo está creciendo. Esto es los chips que permiten, que requieren una capacidad de cómputo especialmente alta, porque esto es una inteligencia artificial muy potente para poder llevar a cabo todos estos casos de uso que estamos hablando. Y aquí, pues como los grandes players, pues OpenAI en la parte más de consumidor final y en la parte de empresarial, tanto Microsoft como Amazon como Google y otros detrás, que también algunos son open source, están llevando al mercado. Bien. Por ver un poco cómo lo implementamos en diferentes sectores. Bueno, lo que nos dicen estudios como los de McKinsey es que esto tiene un enorme impacto o va a tener un enorme impacto en todos los sectores. Si os fijáis, pues en muchos de ellos, el primero es marketing y ventas. He dado antes algunas pistas, aquí un poco lo dice por qué, porque tú puedes identificar leads y oportunidades de manera individualizada, de una manera mucho más eficiente, optimizando el marketing con campañas dirigidas diferentes, o sea, que cada cliente vea una campaña de marketing distinta de acuerdo a su perfil, con lo cual la conversión de esa venta va a ser mucho más efectiva, analítica de ventas, que tú puedas hablar con la IA y decirle cómo podría incrementar mis ventas y que te dé sugerencias. Todo eso hace que ese área, prácticamente en cualquier sector, aquí veis educación, telecomunicaciones, sanidad, servicios financieros, farmacéuticas, etcétera, sea el primero, pero no es solo. Estamos hablando de creación de producto, de investigación, de creación de aplicaciones de software, de toda la parte de supply chain y operaciones. En todo esto se espera que genere un gran volumen y de hecho el impacto que McKinsey prevé nos está hablando de que por un lado hay una capacidad de eficientar, de poder, digamos, liberar tiempo de tareas tediosas que también redundan en el bienestar del empleado muchas veces, porque son tareas tediosas que no le aportan mucho valor, pero que le consumen tiempo y que pueda dedicarlo a, por ejemplo, llamar, si es una persona del contact center, por seguir un ejemplo de antes, será capaz de atender más llamadas y de llamar a más clientes o de atender a más clientes, si es en general un empleado de ventas. Y por tanto, convertir más las oportunidades de venta y generar más ingresos. Por tanto, podrá tener un impacto entre esas eficiencias, esa reducción de costes y ese incremento de ingresos de hasta un 25% en el EBITDA. Es decir, que los resultados de las empresas, de una empresa que implemente la IA generativa en toda su cadena de valor, puede aumentar en un 25%, lo cual es muchísimo, si lo pensamos. Bueno, ¿y cuáles son las grandes lecciones aprendidas para llevar a cabo la adopción de la inteligencia artificial correctamente? Bueno, pues por un lado, nosotros, uno de los puntos que hemos aprendido es que esto es un proyecto de negocio, no de tecnología. Es decir, no es el del departamento de IT que tenga que liderar esto, sino los proyectos que mejor han funcionado han estado liderados o por el CEO de la empresa en una estrategia que ha impactado o que ha involucrado a todas las áreas de la empresa, o bien por múltiples áreas en definitiva, pero todas de negocio.
También tener claro, tener una estrategia definida. No probar por probar, sino quiero mejorar mis KPIs, cómo quiero mejorar mi funnel de conversión de clientes, etcétera, mi fidelización de clientes con KPIs medibles y una estrategia para llevarlas a cabo. Y tener un gobierno también fundamental con un modelo operativo. ¿Por qué? Porque necesitas que todo lo que los casos de uso que estás probando no sean un montón de experimentaciones, sino que todas las que funcionen realmente las lleves a producción y lleves a cabo, esa empresa lleve a cabo esa transformación de verdad, ¿no? Que llegue a producción y que esa inversión se realice y se lleve a cabo. Y, y bueno, y todo ese proceso para asegurar que la IA que llevamos a cabo sea responsable, que tenga esos mecanismos de detección de sesgos, de transparencia, que nos permita asegurar un buen uso y que al final nuestros clientes lo utilicen de manera que se sientan cómodos, que sepan que están estén interactuando con la IA, pero que se está haciendo para ofrecerles un mejor servicio. Y bueno, por comentar algunos casos que estamos viviendo en diferentes sectores. Empezaré por banca. He comentado alguno, pero estamos hablando esto es en uno de los grandes bancos aquí en España, en CaixaBank. Esto lo sacaron en una nota de prensa hace pocos meses. Y aquí estamos hablando de casos de uso como, por ejemplo, un chatbot de clientes que permita resolver dudas de clientes o incluso cerrar una contratación de algún producto financiero un 30% de una manera un 30% más efectiva. Ellos ya tenían un chatbot, pero ese chatbot está entrenado con 10.000 preguntas y respuestas, 10.000 nada menos, y aún así muchas veces muchas de las preguntas de los clientes no, porque estaba entrenado, perdón, un chatbot pregunta-respuesta hecho con Machine Learning, como digo, está entrenado con un volumen muy grande de datos que has tenido que recopilar previamente y que si el cliente pregunta algo parecido a lo que viene en esas 10.000 preguntas, pues más o menos parece que se le contestará algo parecido. Pero si no, no será capaz de contestar. Y aunque haya 10.000 preguntas y respuestas, aunque hubiera 10.000 preguntas y respuestas, muchas preguntas quedaban sin responder. Y sobre todo, luego la interacción para continuar la conversación y llegar hasta, oye, contrato una tarjeta o contrato o pido un crédito, etcétera, no era capaz el chatbot de llegar hasta ese punto. Con lo cual, bien pronto la interacción se paraba y decía, oye, llame usted a tal teléfono o vaya usted a tal sucursal. De esta manera, con el chatbot de IA generativa, el chatbot es mucho más resolutivo y es capaz de resolver un 50% más de consultas. De tal manera que se genera dentro de la banca digital, pues una sensación mejor en el cliente porque es mucho más resolutivo y cuando llega a un empleado de ventas, digamos que la venta está mucho más encaminada y se sabe mejor qué es lo que quiere el cliente. Entonces, retorno de inversión muy claro. O, por ejemplo, también para riesgos, si una empresa pide un crédito, poder evaluar todas las condicionantes o incluso documentos de todo tipo de formatos, documentos notariales, de todo tipo, para aconsejar al equipo de riesgos del banco, oiga, pues le aconsejamos que a esta empresa se le dé un crédito en tales condiciones. Y al final serán los profesionales de riesgos los que al final tienen que evaluar si eso está bien encaminado o no, pero les da un plus, les da una ayuda y esto en un caso en el que estaban desbordados. Ahora mismo, antes de este proyecto, pues estaban tardando de media un mes en responder a clientes si su crédito se aprobaba o no. Y con esto se ha reducido a la mitad ese tiempo. Y eso es fundamental porque muchas empresas al final se pueden ir o pueden tener su crédito al final con el primer banco que les conteste. Bueno, pues en este caso, este banco es mucho más rápido en contestar porque tiene el poder de la IA generativa y el equipo de riesgos pues es capaz de ser mucho más efectivo y responder antes. Bueno, vemos. Y en este caso, este es el caso del contact center que os decía antes. Llama el cliente, hay un servicio que hace una conversión de speech to text, pasa todo lo que está hablando, lo transcribe a texto, la IA generativa lo escucha, se conecta al CRM para entender la historia con ese cliente y devuelve un resumen de lo que el cliente debería contestar, en definitiva. O lo que el operador podría contestar. Y al final el operador tiene que decidir si eso es si tiene sentido, ¿no? Al final siempre tiene que haber
el raciocinio humano detrás de todo esto, ¿de acuerdo? Que siempre tengamos ese punto crítico, porque a veces la IA generativa se puede equivocar, no es infalible. Y a veces es voluntariosa y quiere contestar, a veces incluso si no tiene suficiente información. Entonces siempre sirve tener ese ojo crítico, por así decirlo. Bien, bueno, comentar, a ver. Comentar que al final vamos a dejar 5 minutos y voy a revisar algunas de las preguntas y vamos a tratar de contestar todas las preguntas que dé tiempo a contestar, ¿de acuerdo? Un poco por seguir, porque es posible que conforme vaya avanzando algunas de las preguntas las deje resueltas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, decir que en este caso en industria estamos trabajando con una empresa de obras públicas, una constructora, que un punto que nos decía es que, bueno, nosotros cuando tenemos una obra pública, una construcción de una autopista o un puente, etcétera, pues cada mes el jefe de obra se pasa a ver cómo va avanzando la obra. Y hay veces, porque dice, es que es imposible mantener un registro diario. Dice, y eso ocurre, a veces lo que ocurre es que cuando ha pasado un mes, el desvío sobre los planos originales de esa construcción es considerable, es de varios cientos de miles de euros, puede llegar a ocurrir. Entonces, lo que estamos haciendo es un trabajo de, con drones, grabar el avance de la obra y con visión espacial entender cómo está evolucionando la obra. Y con la IA generativa, que la IA generativa sea capaz de entender cómo va la obra comparándola con los planos originales. De tal manera que cada 3 días tienes un dron sobrevolando la obra y puedes detectar desvíos mucho antes. O incluso, oiga, es que se está utilizando un material incorrecto para esta parte de la obra. Y es que es mejor pararlo ahora, que acaba de empezar el error, que enterarme un mes después que tengo que deshacer mucho más. Y eso es mucho más costoso. Entonces, esto, bueno, aunque no veáis una obra aquí, pero la visión espacial es capaz de hacer esto, es entender qué objetos hay en el suelo y qué distancia hay entre ellos y cuáles son sus posiciones, identificar que estos son coches, pero como podrían ser perfectamente pues, elementos de un puente, de hormigón de tal tipo, granito, etcétera, que sea capaz de interpretarlos y ver si realmente eso se corresponde con los planos de la obra. Bueno. Más casos. En el caso del sector público, bueno, hace poco estuvimos hablando con una consejera de empleo de una comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias de empleo. Y esto, bueno, nos comentaba una casuística que yo creo es bastante aplicable al SEPE, por ejemplo, al antiguo INEM. Nos decía que sus funcionarios en su comunidad autónoma, pues, digamos, estaban enfrascados sobre todo en papeleo, en comprobar que, bueno, pues todos aquellos parados que solicitaban la prestación por desempleo, pues la recibieran, prestaciones sociales, etcétera, pero que ellos querían dar más valor. Y ese valor añadido que fuera realmente estar entre las empresas que tienen vacantes y los parados, y realmente que esas contrataciones ocurrieran. Sin embargo, el SEPE y las oficinas de empleo de las comunidades autónomas que lo tienen transferido solo gestionan el 2% de los contratos que se firman en España. Entonces, algo falla, ¿no? Y ellos mismos lo decían, y es que si yo pudiera elevar el papel, la vista del papel, y pudiera dedicarme a conectar esas empresas con esas personas en desempleo, podría aportar más valor y yo querría estar ahí. Entonces, lo que estamos llevando a cabo es, con la IA generativa, que por un lado se revise toda la documentación de una persona que ha pedido una prestación por desempleo y que directamente genere un borrador de respuesta. Señor ciudadano, a usted le falta tal papeleo por hacer o ha rellenado tal formulario mal, le falta tal cosa, y que el funcionario lo revise y lo pueda enviar mucho más rápido. Entonces, de esa manera el papeleo se aligera mucho y ya están empezando a trabajar en, bueno, pues ahora cómo puedo analizar esas vacantes y ver esos perfiles de personas en desempleo. Bueno, pues ahí también la IA generativa puede ayudar. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, revisando esas vacantes y a partir de lo que se ponen esas vacantes, que en la base de datos de personas en desempleo, decir, bueno, pues los 3 mejores candidatos para este puesto son porque viven cerca, por formación, etcétera, son estas 3 personas. Y incluso decir, bueno, son estas 3, pero les falta tal curso de formación de los que ofrecemos dentro del servicio de empleo de esta comunidad autónoma. Por tanto, lo vamos a organizar. De tal manera que tanto a la hora de liberarles de papeleo a los funcionarios como a la hora de ayudarles a conectar las dos partes y conseguir que haya parados que encuentren trabajo,
la IA generativa puede ayudar. Y es un ejemplo, me parece un ejemplo muy bueno porque dentro del miedo que hay de que esto pueda destruir empleo, bueno, pues aquí estamos en el caso en el que está creando empleo, porque lo que está haciendo es que los funcionarios, primero, además estén más contentos con su trabajo porque sienten que aportan más, pero además están siendo más efectivos a la hora de convertir, bueno, pues eso, personas en situación de desempleo que consiguen un trabajo al final. Y bueno, tanto esto, pues casos múltiples, como puede ser también, que me parece muy interesante también, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo que hemos puesto en marcha es un asistente de IA generativa que detecta enfermedades raras. Esto es muy importante porque hay más de 4.000 enfermedades raras conocidas. Eso significa, enfermedades raras significa que la prevalencia puede ser una persona cada 10.000. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las personas afectadas muchas veces tienen que ir a múltiples consultas con múltiples especialistas, no les dan un diagnóstico claro y hasta que consiguen un diagnóstico pueden tardar años. Y si no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento. Entonces, porque muchas veces los médicos de cabecera e incluso ni siquiera los especialistas conocen bien esas enfermedades. Entonces, lo que se ha hecho es con un asistente de IA generativa al que se le ha alimentado con volúmenes enormes de información médica sobre enfermedades raras, que a partir de una descripción de los síntomas se acaba de decir, bueno, pues esta persona tiene, lo más probable es que tenga una de estas 3 enfermedades y por tanto, bueno, pues el siguiente paso es hablar con tal especialista y darle ese informe al especialista y que el diagnóstico se acelere mucho. Incluso para algo más general, como que el médico, que haya una IA generativa escuchando en la consulta del médico y que transcriba el resumen de qué es lo que se ha hablado, qué es lo que se ha recetado, etcétera, y que el médico pueda ver el resumen, leerlo, ajustar lo que no sea del todo correcto y poder guardarlo en el historial médico, con total privacidad, por supuesto. Pero esto en un momento en el cual los médicos, hay escasez de médicos, muchos de ellos están próximos a jubilarse. Y en muchas comunidades autónomas, pues es que si lo conocéis en la atención primaria, pues tienen 10 médicos por paciente, pues cualquier ayuda que permita ahorrarles 2 o 3 minutos por consulta, pues es oro, ¿no? Entonces la IA generativa también puede ayudar aquí. Bueno, más. Aquí tenemos, en el caso de retail, pues tenemos en el Corte Inglés un chatbot de IA generativa multimodal. ¿Por qué es multimodal? Porque si estáis aquí en el Corte Inglés Moda Mujer, y en este buscador dices el que estás buscando y dices, pues estoy buscando un vestido de tal tipo verde para el verano, tal. Como estoy diciéndolo en lenguaje natural, es capaz de buscar en toda la base de datos de moda del Corte Inglés y decirte pues cuáles son las mejores sugerencias. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de cómo entiende tu lenguaje y cómo interpreta las imágenes que tiene. ¿De acuerdo? Y es otra manera de entender el proceso de compra. Más que buscar el literal, es que interpreta las imágenes y entiende qué objetos hay en cada imagen. Y esto, bueno, pues oye, lo podéis probar porque, bueno, aquí es un pantallazo del Día de la Madre y eso ya ha pasado, pero bueno, nunca es tarde para curiosear. Y esto además creo que hoy lo han puesto para todo el catálogo de moda, no solo mujer y hombre, niño, de todo. Creo que lo han ampliado en el Corte Inglés, esta funcionalidad. Visit Madrid, ay, perdón, no, me he ido. He saltado de slide. Sigo con sectores. Turismo y lo que llamamos hospitality, que aquí pues tenemos desde aerolíneas, cadenas de hoteles, etcétera, agencias de viajes. Un ejemplo es Visit Madrid GPT. Esto es un chatbot, pero un chatbot que es una implementación de IA generativa que está alimentado con todo tipo de información turística de la Comunidad de Madrid. Y tú aquí le escribes, tú aquí le escribes cualquier consulta de quiero ir a Madrid una semana, voy con niños, ¿qué me recomiendas? ¿No? Y te dice, pues, desde recomendaciones de hoteles hasta un planning de viaje, etcétera. Es otro tipo de experiencia a la hora de organizar tu viaje. Y que la IA generativa también te puede ayudar aquí. Y entonces, que en lugar de una búsqueda como al uso, donde, bueno, pues si aquí vemos, esto es un buscador con IA generativa. Si aquí, quiero decir,
la experiencia tradicional era busco un texto y me devuelve literalmente páginas web que tengan ese texto y puedo encontrar un mar de enlaces y estoy buscando, buscando y buscando y al final no encuentro la información que necesitaba. Eso es lo que ocurría en los buscadores tradicionales. Entonces, eso llevaba a que la mitad de las búsquedas en los buscadores, valga la redundancia, no llevaran al usuario a lo que necesitaba y eso genera frustración. Al final, si habéis probado, y esto os animo que podéis entrar todos en copilot.microsoft.com, que eso todo lo tenéis disponible, es el buscador de IA generativa de Microsoft. Si le hacéis, si le pedís que os haga un plan de viaje, os lo va a crear de una manera mucho más, bueno, plan de viaje o cualquier información. Os va a resumir lo más importante de esa información y os va a poner los enlaces, las fuentes de información al final por si queréis profundizar. Pero no va a ser un montón de enlaces que a lo mejor resulta que ninguno es lo que busco. Va a ir al grano, va a saber resumirme la información de acuerdo a lo más importante para mí y que, bueno, pues de esa manera puedas pedirle, en este caso, quiero ir con mi familia a ver un caso, voy a pasar un fin de semana en Madrid. Hazme un plan de viaje y cómo puedo llegar, ¿no? Porque voy a las opciones, puedo llegar por avión, por tren, por autobús, que va poniendo aquí abajo los enlaces y este función, pero el resumen está aquí. Entonces, la experiencia de búsqueda va mucho más al resultado. Y ahí ayúdame a organizar un viaje de 4 días con niños, dime qué hoteles, qué vuelos puedes elegir, tal, desde la fecha, dónde puedes ir, dónde puedes reservar los vuelos, ejemplos de alojamientos que puedo seguir, en fin. Diego, he Sí. activado el sonido de un vídeo. Ahora. Ah, ¿sí? Ya está bien. Vale. Bueno, pero aquí el sonido no era tan importante, es un poco el concepto. Es cómo entiende cómo entiende el lenguaje y esto te puede llevar. Eso es un ejemplo en el sector turístico, pero te puede llevar a una experiencia mucho más rica, el poder interactuar con él y el futuro será que de aquí directamente tengas un botón para poder reservar en Booking o en Airbnb o donde toque. Tengas una conversación hasta que llegues a un plan de viaje definitivo y a partir de pues puedas reservar tu viaje directamente desde el buscador. Es una experiencia pues mucho más autocontenida, por así decirlo. Bien. Aquí os voy a enseñar otra que es de telco y media, en este caso en deportes, cómo la IA generativa es capaz de retransmitir un partido de fútbol. Esto lo hemos probado con el grupo MediaPro, con La Sexta. Y fijaos lo bien que es capaz de retransmitir el partido. Y esto lo hace en tiempo real, ¿vale? A ver si se ve. Barcelona's attackers makes a quick pass to Pedro. He shoots. It's a goal. Esto es Absolute magic. todo IA, ¿vale? A pesar de lo... Es cierto que está en inglés porque todavía es el idioma en el que mejor lo hace, llegará a otros idiomas, pero un ejemplo que estamos viendo es que a día de hoy los comentaristas, evidentemente, dan un plus y esto va a seguir, los comentaristas humanos, pero nos decía, por ejemplo, que en modo streaming hay empresas del mundo media que lo que quieren es poder retransmitir, que tú puedas ponerlo en cualquier idioma en el futuro, que tú quieras, si quieres ver el partido en tailandés, que no hay un comentarista que lo haga, pues que la IA generativa lo retransmita en ese idioma que tú hayas elegido. Y de la manera que se amplía mucho el abanico de posibles de tu audiencia. Lo digo como un ejemplo, pero para retransmisiones deportivas o retransmisiones de eventos que sea capaz de narrarlo y poder llegar a una mayor audiencia porque es capaz de hacerlo para más idiomas. ¿Vale? Y luego, bueno, en el mundo gaming también va a ser una revolución porque la IA generativa es capaz de crear un guión a partir de lo que va ocurriendo en el videojuego. Hasta ahora los videojuegos necesitan o necesitaban un guionista que es el que determina qué pantallas y qué escenarios son los videojuegos y de qué pantalla se va a qué otra y demás. En el futuro,
lo que va a ocurrir es que los videojuegos se van a generar, van a ir generando su propia historia sobre la marcha. Entonces, imitando diferentes comportamientos de los usuarios, ser capaz de generar nuevos escenarios sobre la marcha, es verdad que con un consumo de GPU de capacidad de cómputo muy grande, pero que eso sea, pues bueno, al final, videojuegos que se generen de manera dinámica, en definitiva. Y de tal manera que también los jugadores puedan, bueno, al final tener un juego, que los juegos sean más sociales, porque puedan generar sus propias historias y que también los creadores de videojuegos sean capaces de probar más nuevos escenarios, pedirle a la IA, créame un escenario donde el héroe o los personajes de mi videojuego sean capaces de hacer esto otro y que lo genere un escenario completo con visión 3D, con conversaciones, etcétera, para que el creador del videojuego sea capaz de, pues, a partir de ahí, ajustarlo y mejorarlo. Pero todo esto también va a revolucionar este mundo. Y pensad que los videojuegos mueven más dinero que el cine. O sea que realmente es un área de muchísima aplicación. Y bueno, podría hablar de aquí también de la computación cuántica, donde también la IA generativa va a ser una revolución. Tanto en la combinación de la computación cuántica y la IA generativa, por ejemplo, un caso que hemos tenido hace poco es a la hora de encontrar químicos, pues, bueno, o sea, diferentes compuestos químicos, hay un volumen enorme de posibles combinaciones. Y en Microsoft hace poco hemos anunciado, en colaboración con un instituto de investigación de la Universidad de Stanford, que, bueno, pues una batería para coche de litio que es capaz de, con una variante de mezcla de materiales que tiene, de entre 30.000 posibilidades, una que pesa un 75% menos. Y esto es muy importante porque pensad que los coches eléctricos, ¿no? ¿Cuál es su problema? Su problema es, o que se suele decir, la autonomía. Solo tiene 300 kilómetros o menos, tal. ¿Por qué? Porque por el espacio que ocupan sus baterías. Si se consigue una batería que ocupa un 75% menos y pesa un 75% menos, pues caben más baterías en el coche y por tanto va a tener más autonomía. Entonces, es un caso de uso muy claro donde se ha combinado la IA generativa con una versión, todavía ha sido más, digamos, porque está todavía, la computación cuántica todavía está incipiente, pero dará más de sí en el futuro, que ha permitido este descubrimiento. Igual que con esto, pues con todo tema, pues todo tipo de temas alrededor de la energía, semiconductores, encontrar nuevos fármacos, genoma humano, etc. Bien, quedan 5 minutos. Bueno, voy a decir simplemente que a partir de esto, además de esto, está el mundo de los asistentes inteligentes, que es básicamente, bueno, aquí hemos estado hablando de LLMs con los cuales pues entiendo, interactúo, simulan razonamiento y generan nuevo contenido. En el caso de los asistentes inteligentes, esto es, bueno, lo que hace es conectarse a tus datos, tu contexto, tus documentos, etcétera, para darte información más rica que te aplica a ti, a tu empresa concretamente, y a ciertas habilidades dependiendo de la aplicación en la que estén integradas. Entonces, y con todo esto el usuario hablará con lenguaje natural con ese asistente inteligente. Y eso es lo que llamamos en Microsoft el mundo de los copilots. Los copilots al final son capacidades de IA generativa que nos van a permitir hablar con la tecnología con lenguaje natural, tanto con Microsoft 365, por ejemplo, que es las aplicaciones de ofimática, es decir, con Word, con PowerPoint. Créame un informe en Word sobre este tema. Créame una presentación PowerPoint sobre este tema. Y a partir de aquí que podamos irla mejorando, pero que sea un buen punto de partida. Este otro copilot para generación de código. Créame lo decía antes, una función en Python que haga esto. En ciberseguridad, ¿cómo puedo defender mejor mi empresa ante ciberamenazas? Haz una simulación de ciberamenaza y analiza cómo estoy expuesto. En fin, en ventas hemos visto ejemplos antes, ¿no? De, oye, hazme un borrador de resumen para contestar a este cliente. Las posibilidades son enormes, ¿no? Entonces, bueno, y dicho eso, pues un poco la idea de lo que un poco os quería comentar a alto nivel, y hay mucho más en los másters que vamos a ver. Aquí os dejo 3 QRs para
los 3 másters de INESDI, de IA. INESDI está siendo muy puntero en todo el contenido de IA. Realmente estamos, yo estoy muy involucrado en el máster de marketing digital e IA, y sí os puedo decir que es pionero y os decía antes Ana, ¿no? Es un valor diferencial en el mercado. Digo lo mismo del de transformación de negocios y el bootcamp de fundamentos de la IA. Y bueno, el que esté interesado, aquí tenéis para poder escanear el QR correspondiente. Genial, Diego. Pues si quieres, te voy a leer algunas de las preguntas, Sí, ¿vale? venga. Para que ahora tenemos tiempo, porque habíamos previsto 1 hora y media entre la exposición y las preguntas, ¿vale? Eloy pregunta, a ver, estas aplicaciones de imágenes también deberían tener el sello de las que fueron creadas con IA. Lo digo porque hay varias imágenes circulando que no se muestra este sello y pasan justo por reales. Esto lo Claro, pero, pregunta Luis. pero os explico por qué. Cuando esto esté disponible para el gran público, será así, efectivamente, porque eso es lo que marca, por ejemplo, la AI Act de la Unión Europea, que es la nueva regulación de la Unión Europea en IA, efectivamente. Estos son imágenes de Sora. Sora es, al final, es el laboratorio de investigación de OpenAI. Y está muy restringido. Está solo básicamente a los investigadores de OpenAI, no lo han abierto precisamente por eso, para que evitar el mal uso, el deepfakes y demás. Cuando esté disponible para público, efectivamente van a tener esa marca de agua para realmente que se utilice de manera responsable, efectivamente. De acuerdo. Pregunta, a ver, aunque estamos en la era de la IA, vemos que muchas empresas no son capaces de entender cómo la IA puede transformar su negocio. ¿Cuál es la estrategia de Microsoft para ayudarlos a construir los business case a estas empresas? Bien, pues vamos a ver. Es una buena pregunta, es bastante genérica, pero es algo bastante lógico. Vamos a ver. Realmente, decía, cuando os comentaba estos 5 pilares básicos, es realmente es fundamental tener un buen sponsor en la empresa que entienda, que entienda la funcionalidad que puede aportar la IA, que haya sesiones de ideación, son muy importantes para poder descubrir casos de uso en cada empresa. Cada empresa tiene su realidad. O sea que todo esto que he visto, estos tips de, oye, pues tengo que tener negocio ahí, tengo que tener tecnología también, pero esto liderado por negocio, tener una estrategia, unos KPIs medibles, unos objetivos concretos y tener un gobierno y una organización que permita ese cambio, esos son al final ladrillos que te permiten construir. Pero es muy importante para saber por dónde empezar y aplicar estos máximas que os acabo de decir. Habitualmente empezamos por un workshop o unas sesiones que se invitan a varios usuarios de negocio, a varias unidades de negocio, perdón, donde se explica qué es lo que puede hacer la IA generativa en ese sector. Eso es lo que se llama al final el design thinking, ¿no? Es qué puede hacer la tecnología y que esos usuarios de negocio empiecen a comentar casos de uso. Y esos casos de uso que al final se concreten o se prioricen. Salen muchísimas ideas, muchísimas, porque esto es algo fácil de entender, o sea, intuitivo. Bueno, pues el otro día tuvimos una sesión de Design Thinking con una empresa industrial y salieron 80 casos de uso. Evidentemente, eso es muchísimo para poder atacarlos de golpe, ¿no? Pero necesitas priorizarlos creando pues, un cuadrante de, bueno, cuáles son más factibles, cuáles aportan más retorno, ¿no? Y al final los quick wins, digamos, qué es lo que me da un retorno más rápido. Y a partir de ahí empiezas con ese caso de uso y con el resto creas un backlog, digamos, el resto de casos de uso alrededor de la IA generativa. Y empiezas a tener un proyecto o un programa de transformación de IA generativa a lo largo de todo tu negocio. Para cada uno de esos casos de uso que has priorizado a alto nivel, de oye, esto me da un gran retorno y demás, tienes que hacer un business case en detalle para comprobar que realmente, efectivamente, da ese retorno. Y es un proceso iterativo. Validas la tecnología, que realmente la tecnología se acaba de hacerlo, y que bueno, al final tengas también en cuenta pues, toda la parte de las arquitecturas que tienes que llevar a cabo, el gobierno para esos casos de uso, etcétera, etcétera. Y
realmente tener un gobierno que lo que te permita es que esos productos mínimos viables para esos casos de uso que has priorizado los lleves a producción. Entonces, al final, tienes los KPIs, tienes las métricas, tienes el gobierno para llevarlas a cabo, tienes un esfuerzo concertado dentro de toda la organización para que priorices lo que más valor te va a aportar en tu empresa y tienes una manera de medirlo en producción y realmente confirmar que esos retornos se están produciendo. Y eso sería la manera que recomendamos de poner en marcha esos tips, esas mejores prácticas alrededor de la adopción. No sé. Diego, hay otras preguntas, por ejemplo, la aplicación de imágenes que has enseñado, preguntan si era Midjourney, pero creo que has dicho que era Sora, ¿no? Hay de todo. No, Sora es para creación de De vídeos. vídeos. Sí. Vale. Luego, para creación de imágenes, están, por ejemplo, Midjourney es una y DALL-E es otra. DALL-E es la de. Es que fijaos, todo el ecosistema que hay, ¿no? O sea, lo que hay es muy. Fijaos, esto es en todos formatos: texto, imagen, audio, porque también puedes capaz Sí. de generar música. Había alguien que preguntaba cuál era el asistente de voz, cuál era la herramienta para el asistente de voz que has comentado. Pues. Es el asistente de voz que lo que hace es interpretar Eso es de OpenAI. Eso es de OpenAI. Eso es de OpenAI. A ver, se llama Voice Engine, si te refieres a eso. Voice Engine. Vale, de acuerdo. Y esta es Vasa 1, es otro más también, que lo que hace es una variante, que te interpreta la voz, pero lo que hace es con esa voz generarte este vídeo que hemos visto antes, que a partir de una imagen te genera, pues eso, una persona hablando de manera bastante natural, a partir de un clip de audio y una imagen estática. Te genera un vídeo. Otra pregunta, ¿lo creado por la IA, contenido, texto, vídeo o lo que sea, tiene alguna metadata que identifique su origen? Nos pregunta Enrique. Sí, lo tiene, sí. Sí lo tiene. Entonces, a ver, aquí un tema importante es que desde Microsoft tenemos unos principios de IA responsable que se basan en la transparencia, la equidad, el no sesgo, o sea, que la explicabilidad, es decir, que el modelo, si tú le preguntas por qué has llegado a esa conclusión, te lo sepa explicar, y también que identifique claramente la procedencia de esa información, de ese contenido, en definitiva. Pero esos son principios de IA responsable que están poniendo en marcha las empresas privadas. Aquí hace falta una regulación pública que obligue a todo el mundo, no solo a los grandes players, sino que todo el mundo, grandes, pequeños, empresas grandes, pequeñas, etcétera, sigan esas buenas prácticas. Y ahí es donde entra pues, regulaciones como la AI Act de la Unión Europea, que va en esa línea, y Estados Unidos también está en ello. Entonces, bueno, ahí entra toda la parte de regulación, pero sí, o sea, desde luego Microsoft estamos aplicándolo. Genial. Veo que tenemos un alumno que dice, yo estoy apuntado al máster, que se llama Nat, o sea, pues Nat de Narváez. Pues nada, encantado Nat, te veremos en el programa. Bienvenido. Bienvenido. Idi nos pregunta, espera porque va corriendo y me cuesta mucho leer. Idi nos pregunta si la aplicación de OpenIA es que como están escribiendo tanto tiempo, tan rápido, la aplicación de IA si está integrada con Power BI o algo así. La aplicación de OpenIA con Power BI y Microsoft está disponible ya. Bueno, eso es el Power BI Copilot. Está en preview, que eso significa los productos están en general, suelen estar en primero preview y luego general availability, que eso es cuando realmente está disponible para cualquiera. Los de preview, si tenéis un data lake, si en tu empresa tenéis un data lake desplegado en Azure, se puede pedir, pero sí que requiere eso previamente para poder habilitarlo. De acuerdo. Luego Juan pregunta para BPMN, ¿conoces alguna aplicación de IA generativa? No sé qué significa BPMN. A ver, DPM. BPMN. No sé lo que es. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuál será la función del ser humano si la IA podría llegar a hacer todo el trabajo? No, yo no creo que control, eso. el diseño, la No. toma de decisiones. Bueno, aquí yo creo que es una pregunta muy interesante, pero no. Yo diría que en todas las grandes oleadas tecnológicas ha habido un miedo
de que esto reduzca empleo, y luego al final lo que ocurre es que hay profesiones que se transforman y se generan otras nuevas, y al final no, hay una creación neta de empleo en realidad. Se genera más trabajo y se genera más valor. Y en esto estamos viendo que ocurre igual. Entonces, realmente, ¿dónde está esto? Pues al final lo que hacemos es liberarnos de tareas más tediosas, que eso la IA lo puede hacer muy bien. He puesto antes algunos ejemplos, y de esa manera que nosotros demos más valor, que lleguemos a más clientes, que seamos más efectivos a la hora de convertir oportunidades en ventas reales, que podamos experimentar con la creatividad. Antes comentaba en marketing. El profesional de marketing se va a quedar sin trabajo porque no tenga porque la IA haga bocetos. No, evidentemente no. Le va a dar más opciones para poder elegir y poder conseguir campañas mejor más dirigidas de manera más eficiente, ¿no? Bien, bueno, me están aclarando lo que era el Business Process Management Notation. Eso es lo que significa BPM para la modelización de procesos. Del negocio. Bueno, aquí Mm. uno puede tener, o sea, a ver, por poner un ejemplo, se puede generar un flujo automatizado de procesos que, digamos, pero explicándole, bueno, pues quiero que crees un proceso automatizado que haga esto, el primer paso, como lo estoy diciendo a vosotros ahora, y que lo cree. ¿De acuerdo? Si es a lo que te refieres. O sea, al final es otro de los copilot que estaba comentando antes. Hay uno que es para automatización de procesos, que se llama Copilot for Power, perdón, for Power Platform, en el caso de Microsoft, que lo que le dices es que créame un proceso tal y conéctate, por ejemplo, a estos sistemas para llevar a cabo el proceso de negocio, valida esto aquí en SAP, luego entra en esta base de datos, luego publica en esta página web el resultado si por ejemplo es una auditoría, por ejemplo, que ese proceso te lo automatice, y que evidentemente va a tener intervención humana ese proceso, pero te crea el proceso, y se conecta a las diferentes herramientas, y estás modelando el proceso, por así decirlo. Si te refieres a eso, sería la herramienta que te lo permite hacer, Juan. Bien, nos preguntan también cuánto cuesta la implementación más pequeña en IA y un ejemplo de caso. Bueno, una pequeñita implementación de IA que sería pues A ver, algo así. claro, un ejemplo, es que la más pequeña, es difícil decir la más pequeña, pero si pensamos en un uso empresarial, porque claro, tú puedes tener un uso personal, que eso es minúsculo. Quiero decir, tú puedes tener puedes utilizar para uso personal, puedes tener la IA generativa que te ayude a generar informes, por ejemplo, y eso es algo que puedes hacerlo tú, simplemente teniendo, oye, tengo un copilot para productividad que son $30 al mes, lo puedes tener y te ayuda, ¿no? A la hora en mundo empresarial, a ver, un caso, es difícil generalizar, pero un caso relativamente sencillo, que es habitual que las empresas empiecen por él, es el chatbot de IA generativa para empleados. ¿Por qué? Porque tú antes de probar un chatbot de cara a cliente, lo sueles querer probar o la medicina en tu propia casa primero, ¿no? Es decir, oye, el típico chatbot de dudas de recursos humanos o de dónde encontrar información internamente en la empresa, en la intranet, ¿no? Y poder implementarlo rápidamente. A ver, esto pues puede ser, depende un poco del contexto, pero estoy pensando en unos pocos cientos de euros al mes, algo así, en una empresa pequeña. Ujú. No sé si... Muy bien. Nos preguntan también, con el máster de IA de INESDI completado más 30 años de experiencia, ¿qué más hace falta para trabajar como IA developer o data scientist? Eh, Nos pregunta pues, Joaquín. Joaquín pues interpreta que ha hecho el máster de inteligencia artificial. No es, no. O sea, el máster bueno, más técnico, el que es para gente técnica. yo te diría que, fíjate, Joaquín, a ver, esta tecnología democratiza, vale la redundancia, la IA generativa democratiza el acceso a la tecnología. ¿Por qué? Porque en Machine Learning
fijaos que había que recopilar información, tenías que tener un ingeniero de datos que te recopilara esa información y mejorara la calidad. Luego tienes que tener un data scientist que te ayude a elegir un modelo y entrenarlo, etcétera. Y ahora esos perfiles van a seguir siendo necesarios, ¿de acuerdo? Porque al final la IA generativa muchas veces se complementa con el machine learning. El machine learning va a seguir existiendo. Ahora bien, la IA generativa, si os fijáis, es que interactuamos con ella con lenguaje natural, con prompts. Esos prompts hay que saber, los prompts son las instrucciones, lo que le decimos que haga, ¿no? Y hay que saber cómo construir esos prompts. Pero, eh, pero al final democratiza el acceso a la tecnología y eso significa que no tienes que ser muy, muy técnico para poder interactuar y trabajar con IA generativa. Y eso también abre muchas, muchas ventanas de posibilidades, ¿no? Sobre todo en un momento en el que había y hay una falta de profesionales de data science en el mercado, que seguirá estando. Entonces, esto viene a ayudar a aliviar eso. Entonces, con la formación del marketing e IA vas a poder encontrar trabajo, por supuesto, porque de hecho no es un máster muy técnico, en realidad. Es un máster muy intuitivo de cómo generar imágenes, vídeos, pero no vamos a entrar Joaquín en... No vamos a Joaquín entrar hizo, en... Sí. perdón, que Joaquín ya hizo, pero el máster de inteligencia artificial, no el de marketing, que Ah, vale. empezamos ahora, sino hizo uno en la edición de noviembre del 22. Vale. Entonces, Bueno, nos decía que ha hecho ese máster y además tiene 30 años de experiencia. pues yo creo que tienes muchas papeletas para encontrar trabajo de esto, totalmente. Sin Joaquín. problema. Nelson nos pregunta, en términos de usar la IA en la empresa, ¿cómo te aseguras de que la data de tu empresa no filtre información, por decirlo así? Digamos, usas Copilot para desarrollar en tu empresa, no sabes que la IA luego no filtre información de tu empresa. Esa es la penúltima pregunta. Si no entiendo bien, Nelson, ahí, a ver, O sea, ¿cómo garantizas que Copilot no va a utilizar la información que tú estás metiendo allí para... en fin, Vale, bueno, aquí por explicaros, realmente Copilot tiene las tres patas que os enseñaba antes, vuelvo un momento allí, que además vais a ver más en la sesión del miércoles, se va a ver en más profundidad toda la parte de productividad. Aquí, simplemente por comentar que tiene tres patas los Copilot, lo que os enseñaba antes, toda la parte del modelo de lenguaje, el LLM, que está entrenado con información pública y es lo que le da la capacidad de entendimiento del lenguaje natural. Y luego está el contexto que os enseñaba antes, que son los documentos a los que tú como usuario ya tenías acceso de antes, y la aplicación en cuestión. La aplicación puede ser, pues, por ejemplo, pensemos en crear un informe de Word. Créame un informe de Word sobre los últimos resultados de mi empresa, por ejemplo, y que a partir de toda esta serie de documentos, ¿no? Y que te lo cree. ¿Cómo te aseguras de que la información de Copilot sigue estando solo dentro de tu empresa y no ocurre como que no ocurra como en el chat GPT público, que si tú hablas con ese chat GPT, te dice en los términos y condiciones, todo lo que subas será utilizado para mejorar mis modelos? No. ¿Cómo se asegura Copilot? Pues porque al final Copilot tiene guías de privacidad y seguridad que básicamente lo que dicen es que tu información, tu contexto sigue estando en tu empresa y no sale de ahí, que tus aplicaciones siguen estando en tu empresa y no salen de ahí, y que se va a beneficiar de la capacidad del Large Language Model para darte respuestas, pero sin que nada de lo que interactúes con el Copilot, salga de tu entorno privado. ¿De acuerdo? No sé si más o menos vengo a contestar la pregunta, pero es un poco, esta es la que os enseñaba antes. A ver. Nos pregunta Esteve que si Microsoft ha dejado de ser una empresa de software, ya que ahora ofrece servicios a empresas como de consultoría. ¿Se ve la slide en cuestión, la área de los asistentes? Sí. Sí, eso es lo que os decía, que esto es el LLM con información pública del que nos beneficiamos para que sea capaz cuando el usuario habla con el Copilot, por ejemplo, el Copilot para Word, este que está poniendo el ejemplo, pero puede ser cualquier otro, ¿no? Aquí esta aplicación sería, esta app, ¿no? Es Word. Esto es el contexto, que es lo que hay en tu intranet,
aquello a lo que el usuario ya tuviera acceso de antes, es decir, aquellos repositorios, aquellos sus transcripts de reuniones, documentos, etcétera, a los que ya tuviera acceso de antes el usuario, es capaz de indexarlo y utilizarlo como fuente de datos. A partir y a partir de toda esta combinación de elementos, se acaba de contestar información pues coherente al usuario. ¿Vale? Por terminar de responder la pregunta anterior. Sobre el otro punto, es verdad que, bueno, empresa de software vamos a seguir siendo, porque, bueno, sabéis, la cantidad de los equipos de desarrollo son, de las grandes tecnológicas son muy grandes. Hay decenas de miles de desarrolladores, sobre todo en la central, en Estados Unidos, ¿no? Aquí es verdad que en los países, por ejemplo en Europa, sobre todo hay más que desarrollo de producto, es más organización de ventas, ¿no? Por así decirlo, de producto. Pero ¿va a dejar de ser empresa de software? No. Pero es verdad que las tecnológicas están siendo cada vez más, además de creación de crear productos con software, cada vez más consultoras. Y cada vez está viendo más el mix de no solo tener perfiles técnicos, sino tener también perfiles funcionales que entiendan los problemas del cliente, que sea capaz de analizarlos, de analizar un caso de uso, de asesorar. Es decir, cada vez la mentalidad de consultoría, además de la otra que os acabo de decir, también está cada vez más. O sea, la pregunta está muy bien, da mucho en el clavo. No dejamos de ser empresa de software, pero la otra vertiente está cada vez más marcada también. Genial. Y ya por último, para terminar, nos preguntan si la IA podría catalogarse como un servicio o como un producto, o como ambas. Pues mira, bueno, es que es ambas en realidad, porque es un producto, pero es un producto que está en cloud. Y entonces tú al final normalmente no es que lo pagues una sola vez y ya te lo quedes, por así decirlo, como un producto, cuando lo compras una vez por Amazon y ya lo tienes en tu casa, un libro o lo que sea, y ya es tuyo, es un producto realmente, ¿no? En este caso es un producto, pero que está disponible en cloud. Y tú pagas cada mes una cierta cantidad y lo tienes activo el tiempo que quieras. Y el día que no los productos de IA me refiero. Habitualmente la IA está en cloud porque todos estos modelos de lenguaje grande es inviable tenerlos en un ordenador en tu casa o en tu empresa incluso. Requieren data centers muy grandes, ¿no? Entonces tienen que estar todos en cloud. Lo que quiero decir con esto es que tú al final contratas el producto como un servicio, porque tú pagas cada mes por él y el día que, oye, pues ya ya no lo quiero usar, pues dejas de pagar el producto, la mensualidad en cuestión y ya está, por así decirlo. Es una suscripción, entre comillas. Muy Eso es. bien, pues nada, pues muchísimas gracias. No sé, Diego, si puedes poner la slide de los códigos QR por si Sí, acaso alguien quiere información de los sí, programas, si no. Nat dice, ¿qué opinas sobre las oportunidades de trabajo dentro de perdón, las Sí, oportunidades de ahí está. trabajo dentro de las empresas utilizando la IA? ¿No se pierden oportunidades? No, yo creo. Yo lo que os decía, que al final esto va a transformar empleos. Creo que es importante que los profesionales sepan cómo adaptarse a utilizar la IA. Creo que esta IA lo hace más fácil porque puedes interactuar más fácilmente con ella, pero también hay que ser capaz también hay que entender qué es lo que es capaz de hacer para sacarle todo el partido. Entonces, los que buscan un trabajo, vale, entendido, los que buscan un trabajo respecto a ver, ¿cómo se lo entiendo? Si te refieres a recruiting, a toda la parte de reclutamiento, eh, Sí. tú puedes mejorar tu currículum con IA generativa para hacerlo más atractivo. Es decirle, pasarle y decir, mira, estoy optando esta vacante. Hazme a partir de mi currículum, evidentemente sin inventarte nada, pero hazlo más, resalta aquellas partes de mi perfil que realmente hagan más atractivo mi currículum para esta oferta y que te genere un currículum adaptado, ¿no? Entonces, con eso, que tengas más, y también siendo transparentes, cada vez más las grandes empresas de reclutamiento de recursos humanos utilizan también inteligencia artificial, buscando para una vacante pues ciertas palabras clave que hay en los currículums y filtran esos, porque llega un momento que abre una vacante, hay un montón de currículums, pues oye, los que pasan el corte son aquellos que tienen ciertas palabras clave y la IA sabe cuáles son esas palabras clave, con lo cual te ayuda, la IA generativa te puede ayudar a ser priorizado dentro de un proceso de selección. Para el primer corte, claro. Luego cuando llegas a la entrevista ya eres tú el que tiene que, pero te puede ayudar. Eso A nos ver, pregunta si nosotros entrenamos a ChatGPT.
Si nosotros nosotros no entrenamos ChatGPT. ChatGPT eso lo entrena OpenAI con toda la información disponible en Internet, y esos son los GPT 3.5, GPT-4, os he enseñado antes que va a venir GPT-5, eso es todo modelos de lenguaje LLMs muy grandes, pero nosotros no lo entrenamos. Es decir, vamos a ver, esto se genera un corpus de documentación enorme, el modelo es enorme y, eso sí, la versión consumer de OpenAI, el ChatGPT público, te dice que si tú interactúas con la IA, con esa ventana que es más bien, bueno, la ventana de ChatGPT público, todo lo que interactúes con ese modelo se va a poder utilizar para mejorar ese modelo por parte de OpenAI. Pero eso no es un uso válido para el mundo empresarial. Las empresas jamás querrían que cualquier empleado pueda interactuar con ChatGPT y que pueda saber qué de propiedad intelectual de la empresa y que eso se lo utilice OpenAI para mejorar no sé qué modelo. Por eso muchas empresas han cortado el acceso a ChatGPT público. Y por eso Microsoft lo que dice es, no, vamos a utilizar esta tecnología de manera segura dentro de tu entorno, no se utiliza para mejorar ningún modelo, ni sale de tu entorno, ni nada de nada, para que tú puedas utilizarlo con confianza y confiabilidad, que aproveches la capacidad de esta tecnología, pero con seguridad y privacidad, ¿vale? Yo creo que la pregunta puede venir por ahí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos a vuestra disposición para los que comparto queráis pantalla información. con lo que decíamos. Por si acaso, porque tenemos un programa corto de fundamentos de inteligencia artificial, por si estáis interesados también, y luego el máster que lo haremos en los campus de Madrid, Barcelona y online, ¿vale? O sea, para la gente que vive fuera de España. Aquí os dejo la información de los test por si queréis captar los códigos QR para tener mayor información, y si no, pues a través de la web. Como os decía, veis, hacemos un bootcamp de fundamentos de la IA que se empezará ahora en mayo. O sea que si queréis apuntaros, estáis a tiempo todavía. Genial, pues muchas gracias a todos y nada, nos vemos en la próxima masterclass, es el miércoles, que también tendremos a un profesor invitado de Microsoft que nos va a hablar sobre productividad aplicada a la empresa a través de la inteligencia artificial. Muy interesante. ¿Vale? Aquí habéis visto el resumen del resumen, pero hay mucho más en estos másters de profundidad, de casos de uso, de sacarle mucho jugo. Realmente, y además, másters que además con lo rápido que evoluciona esto, se van adaptando con profesionales que están en el día a día para que tengáis lo último de lo que se está viendo en el mercado. O sea que- Preguntan si tenemos información sobre el máster, del bootcamp de fundamentos. Sí, si coges el código QR, ahí podrás ver la información. Es un curso cortito, semanas online, que puede ser de vuestro interés, ¿vale? Si veis en el código QR está toda la información, tanto del máster de IA como el de marketing digital e inteligencia artificial, como el bootcamp, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nada, os espero en la del miércoles. Muchas gracias, Diego, un placer. Un placer. Y nos vemos dentro de poco. Gracias a Bueno, todos. gracias a todos.